Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, que en este día su Santo y bendito Espíritu nos guía a toda verdad. Pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude y que intervenga en nuestra vida, hermano, pidiéndole a nuestro Señor la manifestación de su presencia, la manifestación de su Espíritu, la manifestación, queridos hermanos, de que el Señor sea bueno con nosotros, derramando sobre nosotros su bendita y preciosa misericordia, para que podamos encontrar en nuestro Padre Celestial ese refugio, esa necesidad. Podamos encontrar en nuestro Dios, queridos hermanos, el pronto socorro, la pronta ayuda. Pues sabe que nuestro Padre Celestial es bueno y grande en misericordia. Y si algo tenemos que confiar nosotros, queridos hermanos, es en su misericordia. Pedirle a nuestro Padre Celestial que derrame sobre nosotros su misericordia, su paciencia, su bondad, su fidelidad. Por eso te le de pedirle a nuestro Padre, decirle: Señor, ten misericordia de mí, ten paciencia conmigo. Dile: Señor, que voy a cambiar mi vida, voy a entregar mi vida, voy a derramar mi vida delante de ti, pidiéndole siempre a nuestro Señor que su Santo Espíritu se derrame sobre nosotros, que su Santo Espíritu ministre nuestra vida en esta mañana de una manera preciosa, de una manera espectacular. Y por eso tenemos que venir nosotros a los pies de nuestro Dios. Tenemos que venir a los pies de nuestro Cristo. Tenemos que venir a los pies de nuestro Salvador. Tenemos que entregar nuestra vida. Tenemos que entregar nuestros deseos. Desafortunadamente vivimos en un tiempo, y que es bíblico, tiempos de mucho engaño, tiempos de mucha mentira. Aunque el hombre estará engañado en sí mismo, porque hay mucho pueblo de Dios, queridos hermanos, que no está preparándose para la venida del Señor. Mucho pueblo de Dios ha sido engañado, mucho pueblo de Dios está engañado de que la vida cristiana, la vida de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, es simplemente creer en Él, ir a la iglesia. Pero no se ponen a discernir si lo que escuchan es de parte de Dios o no lo es. Hoy mucha gente no se atreve, queridos, a hablar porque tiene miedo a los juicios, tiene miedo a las maldiciones de su pastor. Han ministrado muchas veces el respeto hacia los ministros, que es incapaz, a veces el propio creyente es incapaz de refutar una enseñanza, es incapaz de decir: no es así. Mucho pastor de hermano, mucho apóstol, mucha gente que Dios usaba, al final terminaron desviándose de las doctrinas, empezaron a enseñar cosas equivocadas y la gente le aplaude. Apóstoles que insultan, se les van unas palabrotas y el pueblo aplaude, hermano. O sea que no hay un respeto y la gente aplaude las cosas que no son correctas. Mucho pueblo es seducido, queridos hermanos, porque es seducido en el sentido de que es acallada su voz. No puede decir nada. Es importante que haya un pueblo en veces que se acerque, hermano, y nosotros como pastores tengamos esa humildad, ¿verdad?, de decir las cosas son así. Pero
Hay un pueblo, hermano, que será advertido. Será un pueblo por su falta de espera en el Señor. Hay un pueblo que será advertido de su falta de espera en el Señor. Hay un pueblo, un remanente, queridos hermanos, que realmente está esperando en Cristo. Su mentalidad, su dedicación, su forma de ser es otra, que no se compara, queridos hermanos, a la forma que muchos cristianos tienen. Por eso estamos en un tiempo donde los propios hijos de Dios, el pueblo de Dios, queridos hermanos, tiene que tener una entrega total a la palabra para poder enfrentar el engaño, enfrentar la mentira. Ser cristiano, cualquiera puede ser cristiano, pero Dios no nos mandó a ser cristiano. Dios no nos mandó a ser hijos de Dios. Por eso la Escritura dice, hermano, que en 1 Juan 1, que se dice que a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. De ser llamados, les digo que pueden decirse hijos de Dios, pero eso está por demostrarse. Por eso estamos viviendo tiempos de muchas falsas profecías, de la aparición de muchos falsos profetas y maestros, la aparición de pueblo falso, de un pueblo falso como la cizaña, hermano, que es un árbol falso, es un cristiano falso. La Escritura habla de falsos hermanos, falso cristianismo, del falso evangelio, del falso Cristo, del falso Espíritu Santo, del falso Dios, de falsos dones, de la falsa alabanza, de la falsa gracia, la falsa salvación. Por eso hay que entender, hermano, que el diablo imitará todo lo que es de Dios para engañar a la gente. Lo hará para engañar al pueblo de Dios. Con esa finalidad de que la gente no se salve y que ponga su mente, su corazón en otras cosas, menos en la voluntad de Dios. Por eso es importante entender que Dios nos está advirtiendo todos los días si nuestra vida está siendo preparada. Nuestra vida está siendo, hermano, estamos esperando en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos esperando, o nuestra vida estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde el hombre negará a Jesucristo. Donde la Escritura dice, hermano, que los propios profetas en este tiempo negarán a Jesucristo. Tenga cuidado que profeta no solamente se refieren a aquellos que dicen, así te dice el Señor, y que te profetizo esto, y que yo te digo esto, y que yo vi esto. No. Esos no son profetas de Dios. Los profetas de Dios no actúan así dando palabras a la ligera. No actúan así, queridos hermanos, de que el Señor me mostró esto de tu vida. Eso no es el ser profeta. Es una palabra, pero no es profeta. Ya lo estaremos viendo más adelante. Por eso es importante entender que hoy estamos ante soñadores, hoy estamos ante gente que tiene visiones, que tiene revelaciones, y que tenemos que tener mucho cuidado. Que todo aquel que diga Dios me habló, tuve una visión, tuve un sueño. Y sobre eso hay que también entender que lo falso también vienen en los falsos sueños. Hay falsos sueños, hay falsas visiones, hay falsa palabra, falsa Dios me habló. Porque cuando no coincide en la palabra de Dios, en nosotros, entonces confiemos en nosotros, en la palabra.
Pero en este tiempo, queridos hermanos, negarán que mi Señor Jesús vino en carne. En pocas palabras, negarán que mi Señor Jesús vino a este mundo. Negarán que mi Señor Jesús vino a este mundo, pero sobre todo negarán sus juicios. Por eso todo predicador que no enseña a la iglesia a tener en cuenta los juicios de Dios es un ministro falso. Es una falsa enseñanza. Todo aquel que no enseña a tener en cuenta los juicios de Dios, es falso el mensaje. Sabemos que Dios es bueno y es grande en misericordia. Sabemos que Dios es paciente y sabemos que nuestro Dios es fiel. Pero eso lo saben aquellos, no necesitan que, mucho pueblo no necesitan que seguir confirmando como lo hizo Juan el Bautista. Escuchó la voz de la referencia que tenía del Padre hacia el Hijo y luego mandó a sus discípulos para confirmar si eso era verdad, a pesar de que a Juan no le contaron la voz, no le contaron la experiencia, él estaba ahí. Porque todavía el pueblo de Dios vive pidiendo confirmación de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, de ese perdón de Dios. Señor, ¿me perdonaste? Señor, ¿me amas? Señor, ¿tienes misericordia de mí? Todavía mucho pueblo de Dios que todavía duda y todavía hay mucha incredulidad en su corazón, dudando de lo que son delante de Dios, pidiéndole, confirmando si ese Dios que adoran, ese Jesús que adoran es realmente el verdadero. Eso es inaudito en este tiempo, pero mucho pueblo va a estar así, aún confirmando sus propias experiencias, aún confirmando sus propias vivencias. Nosotros no tenemos que dudar de lo que somos en Cristo, no tenemos de que dudar de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Nosotros somos hijos de Dios porque estamos convencidos de que es hijo de Dios, porque hacemos su voluntad, estamos luchando por hacer su voluntad. Pero hay que entenderles cuál es su voluntad, porque estamos luchando por limpiarnos, por apartarnos, por consagrarnos, por vivir una vida de acuerdo a su bendita y preciosa palabra. Por eso, Primera de Juan dice pero dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Todo lo que no confiesa, dice, no es de Dios. Fíjese, hermano. Dice el que no confiesa, dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros y el que está en el mundo que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Mira lo que dice, hermano. Qué precioso esto que hablamos en esta mañana. Hay profetas, hay maestros, hay pastores, apóstoles. Profeta se refiere a alguien que da un mensaje de parte de Dios. Esos profetas, esas predicaciones, ese mensaje que no confiesan a Jesucristo que vino a este mundo. Lo que realmente representa, hermano, que la palabra carne representa en hombre, siendo hombre, que se hizo hombre. Lo que representa entonces, hermanos, que van a negar. Hermanos, ellos van a negar que Jesucristo nunca vino a este tiempo. Nunca vino. Nunca murió. Nunca resucitó. Nunca nos salvó. Nunca nos perdonó.
Y aunque digan Cristo murió, aunque lo digan con sus palabras, pero es que sí lo dicen, sí, pero espiritualmente dice que lo niegan. Usted no va a encontrar, usted no va a encontrar ningún predicador que diga Cristo no vino, porque lo van a desechar. No va a encontrar en ninguno que digan que Cristo no murió, que no resucitó, porque lo van a desechar. Este es un lenguaje espiritual. Dios traduce que espiritualmente que en los mensajes ellos dirán Cristo no resucitó. En sus mensajes espirituales tratarán de engañar a la gente diciéndole que Jesús, hermano, no viene. Por eso la misma escritura dice que algunos tienen por tardanza su venida. ¿Quién les enseñó que Cristo todavía tarda para venir? ¿Quién les enseñó que Jesús no va a venir? Hay mentirosos ya que están saliendo ya, hermanos, diciendo que no habrá arrebatamiento. No, y ahorita están desatados las raíces hebreas, el judaísmo, mucha gente que se está metido con estas religiones equivocadas, heréticas, blasfemas, diciendo de que este 23 de septiembre es el arrebatamiento. Que lo dicen las raíces hebreas, lo dicen, los números lo dicen. Los falsos profetas, hermanos, dicen que hay un falso arrebatamiento. No. Esos, al decir falso arrebatamiento, lo que está diciendo es que no va a haber. Espiritualmente, con sus palabras, aunque lo digan literalmente, su corazón está engañando. Por eso se llama engaño, porque en sus palabras se están engañando, están diciendo otra cosa, su finalidad es otra cosa, que los hombres entiendan otra cosa. Por eso tengan mucho cuidado con ustedes, aquellos que hablan de la Torá, hablan aquellos hermanos de las raíces hebreas. Tengan mucho cuidado con los judaísmos, tengan mucho cuidado con el cábala, tengan mucho cuidado con aquellos cristianos judíos, o sea, tengan mucho cuidado con ellos. Porque, hermano, la gente que se está llevando diciendo de que este 23 no va a suceder nada, créanme que no va a suceder nada. ¿Por qué estamos seguros que no va a suceder nada? Van a quedar como mentirosos. ¿Por qué razón? Porque no han acontecido ni la persecución ni la resurrección de los muertos, porque antes que suceda el arrebatamiento va a suceder, queridos hermanos, la resurrección de muertos. Va a haber la persecución mucho antes. Tampoco va a suceder porque tiene que aparecer el anticristo. Tampoco va a suceder porque hay un pueblo, queridos hermanos, que todavía no se ha manifestado. Todavía el remanente no se han manifestado. Sin embargo, dice que ellos te negarán la venida del Señor, negarán el arrebatamiento, negarán la gran tribulación. Para ellos los han engañado. Por eso los adventistas están engañados, que son salvos porque son hermanos, porque practican el sábado. Es un judaísmo que practican el Shabbat. Es judaísmo. Los adventistas son también parte del judaísmo, parte de raíces hebreas. Se van a salvar por las obras, por dejar de comer, por practicar el sábado. Ellos están negando la sangre de Cristo, están negando el poder del sacrificio de Jesús. Por eso es importante entender que dice que todo profeta, todo falso profeta que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. No es de Dios ni el mensaje, y ellos no son de Dios. Porque estos falsos profetas no les preocupa si habrá arrebatamiento. A ellos lo que buscan es que el hombre niegue a Jesucristo, que los rescató.
que haya un pueblo que se sumerge en la avaricia. Ellos harán que el pueblo no se prepare para los juicios que vienen a esta tierra en aquellos que no limpian su vida, aquellos que viven una vida amantes del mundo terrenal, amantes del mundo de las tinieblas, amantes de la mentira, amantes del dinero. Enseñaron que eso no es malo, que no es malo ser amigos del mundo. No es imposible decir que dicen que Dios no le molesta que una persona, un hijo de Dios, se siente en una mesa a convivir donde hay cerveza, donde hay insultos. No, porque Dios quiere atraer a esos hombres. No es lo mismo que tú te sientes a que tú los invites a que se sienten en tu mesa, a que tú les evangelices, a que ellos te hagan a ti, porque eso contamina. Y no es que Dios haga acepción de persona, porque no entienden qué es acepción de persona. Acepción de personas significa que Dios no hace acepción de personas, significa que Dios dice tanto al judío como al griego como al gentil, le dará a cada uno conforme a sus obras. No importa si el impío se vuelve de sus malos caminos, recibirá la vida, el bien. Si el justo se aparta del camino de Dios, le recibirá lo mismo que iba a recibir el impío. Así que ni uno puede cruzarse de un lado para otro. No debería. O sea, Dios invita, dice que Dios no quiere la muerte del impío. Pero hay justos que quieren su muerte, se vuelven impíos. Y por esa razón murieron mucha gente que se volvió impío. Impíos son aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Sabían que tenían que esperar al Señor, sabían que tenían que limpiar su vida, sabían que tenían que, hermano, consagrarse, sabían que tenían que tener una vida dedicada al Señor y no lo hicieron. Sabían que tenían que vivir, hermano, despojando su vida y no lo hicieron. Pero estos muchos engañadores buscarán a la gente impía, a la gente que no quiere hacer nada, aún sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Harán que ese pueblo no se prepare para los juicios, harán que ese pueblo pase por los juicios. Cuando te digan es que no existe la gran tribulación, es que no existe el arrebatamiento, no habrá persecución, entonces lo que están diciendo es que el propósito de ese engaño es que sí lo van a pasar. Segunda de Juan 1 versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que confiesan que Jesucristo ha venido, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, que no se recibáis galardón por completo. Mirad por vosotros mismos, que no te lo digan ellos. Si ellos lo dicen, que no confiesan a Jesucristo, entonces revisemos por qué ellos no lo confiesan. Porque niegan que Jesucristo, aunque nadie lo dirá literalmente que Jesucristo vino a este mundo, no lo dirán literalmente. Por eso dice es que todos son de Dios, porque no lo dijeron directamente. No, dice que son engañadores. Dirán que sí vino, pero con sus hechos, en el lenguaje, engañarán al creyente. ¿Cómo lo van a engañar? ¿O cómo el creyente está engañado? Dicen: miren por vosotros mismos, revisen ustedes por ustedes mismos si lo que está diciendo aquel profeta, aquel pastor, aquel apóstol es correcto o no. No se deje llevar a ustedes por las palabras bonitas. No se deje llevar por las palabras sentimentales y emocionales. Este camino no se trata de llorar. No se trata de entender las cosas bonitas. Se trata, queridos hermanos, que haya un despertar.
Se trata de que haya una realidad. El Evangelio no es un libro de cuentos. Por eso los libros de cuentos, o usando humanamente, a veces antiguamente se le contaba un cuento a un niño para que se duerma. Por eso, queridos hermanos, los libros de cuentos adormecen a la gente, espiritualmente los adormecen, les causan una paz, una tranquilidad, que los hacen que se duerman, porque les cuentan un libro de cuento, un libro de fábulas. Pero en la realidad no debería ser así, porque el cuento, las palabras de fábulas, algo que pasó, una historia que pasó, simplemente adormece el espíritu, no lo hace mantenerse despierto, como, queridos hermanos, como las vírgenes sensatas que estaban despiertas esperando la venida de su amado, la venida del esposo. Y por eso cuando mi Señor Jesús subía a orar con los discípulos, ellos se dormían. No eran capaces de mantenerse despiertos, le decía el Señor. ¿Por qué razón? Porque se apacentaban en una tranquilidad de que no pasa nada. Hay gente que no entiende el por qué nosotros debemos velar y orar, para que no seamos sorprendidos, dice él, cuando el Señor venga como ladrón en la noche. Para aunque la iglesia de Cristo no será sorprendida como ladrón en la noche, la iglesia de Cristo será avisada antes. Nosotros, como ladrón en la noche, no es para la iglesia que está despierta, es para los cristianos que están dormidos. Aquellos que piensan que no va a haber juicio, aquellos que piensan que Dios no va a venir a sacar cuentas, aquellos que piensan, hermanos, y dudan y no están seguros y que esperan una reconfirmación de su fe. Aquellos que, ¿serás tú, Señor? ¿Eres tú al que he de venir o tenemos que esperar a otro, como dijo Juan? ¿Qué estaba haciendo Juan? Estaba negando. Él venía profetizando a Jesucristo. Él venía diciendo, dice, el que venga delante de mí, no soy digno de desatar, decía él, ¿verdad? De desatar los calzados. Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados, y él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Viene uno más poderoso que yo. Él se consideraba, hermano, simplemente Dios usaba a Juan. Pero luego empieza hermano, a dudar de esa convicción, diciendo, hermano, o esperamos a otro, dijo él. ¿Será que hay necesidad de esperar a otro? ¿Usted qué cree, hermano? Y la palabra otro significa otro Jesús. ¿Esperar al anticristo? Hermano, dice que Juan estaba en la cárcel y mandó a decir, oye, porque Juan no esperaba, hermano, que terminara en la cárcel. Qué tremendo, hermano, porque dicen, váyanle y díganle, váyanle y díganle a Juan. Cuando Juan estaba encarcelado por causa, hermano, de haber hermano, evidenciado el pecado de Herodes. Pero mandó a decir, hermano, ¿eres tú? ¿Eres tú? Dice al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, dice en el Mateo 11, versículo 2. Dice, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oíste y veis. ¿Acaso él no había visto, cuando estaba bautizando a mi Señor Jesús, la voz del cielo
que vieron descender el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Acaso no vio? Y dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y todavía se atreve a confirmar su fe. Todavía quieren más afirmación de su fe. Esto es tremendo. ¿Acaso Juan no era un profeta? Que no había otro como Juan, como este profeta de Juan, que predicaba que había uno más poderoso y más grande que él. Terminó diciendo, dudando de sus convicciones, dudando de su fe. Se convirtió en un falso profeta al negar a Jesús que había venido a este mundo. Ahí ya se había equivocado. Porque mientras Él vino, mientras Él no había venido, las cosas estaban tranquilas. Pero cuando vino mi Señor Jesús, las cosas empezaron a revolver. Empezó a negarles, empezó a decirles, a denunciar el pecado. Y empezó entonces la matanza. Entonces empezaron la persecución. Entonces empezaron, queridos hermanos, mi Señor Jesús, a esconderse de ellos. Empezó a huir. Por eso Él dijo: no vine a traer paz, vine a traer espada, vine a traer división. Muchos cristianos esperan que no se les hable de Jesucristo y que digan: es Él. ¿Saben por qué razón, hermano? Porque vamos a entender que cuando Él vino, no vino a traer paz, vino a traer espada. ¿Qué significa? Él vino a traer juicio. Él vino a traer juicio. Vino a advertirnos de juicio. Que venían juicios a este mundo. Que venían juicios a la gente, hermano, que se apartara. Por eso en 2 de Pedro 2 versículo 1 dice: hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y a muchos seguirán su disolución, y por causa de los caminos de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vean lo que dice: la condenación para ellos no se tarda y su perdición no se duerme. Estos falsos profetas, esos falsos ministros, esos falsos maestros empezaron a enseñar herejías destructoras que harían que mi Señor negaran al Señor Jesús. Por eso dice que ellos negarán al Señor Jesús que vino a este mundo. Nosotros podemos decir: no, Cristo sí vino, Cristo murió en la cruz, pero estamos engañando, porque estamos engañando negando la existencia. ¿Cómo negamos la existencia? ¿Cómo es posible que nosotros podamos negarlo diciéndolo con la boca? El Señor mismo dijo que el Señor no mira las palabras, sino Dios mira el corazón, las intenciones del corazón. ¿Con qué intención, con qué propósito lo están diciendo? Aquí habían falsos maestros, falsos predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, que estaban hablando de Jesús, pero a la vez lo estaban negando. Porque dice que en ellos había un espíritu de avaricia. Y esta palabra avaricia significa pleonexia, que viene de la palabra deseo de conseguir mejoras. Deseo de conseguir mejoras. Significa exigencia. Necesito esto, necesito lo otro. También significa tacaño. Hay gente tacaña. Hay gente que no se desprende para darle al Señor, para ofrendar. Están viendo las necesidades de la iglesia y son tacaños, son codos. ¿Sabe que eso se le llama avaricia? Y eso es una mala enseñanza. Quiere decir que fíjese, hermano, aquí hay algún juego de palabras tremendo. Porque esta palabra avaricia también se refiere, dice,
a los dadores. La misma escritura dice que Dios ama al dador alegre. A mucha gente los van a engañar, por eso hay mucha gente que se volvió codo sin que se les exija nada, y a otros los van a engañar diciéndoles que Dios ama al dador alegre. Nosotros tenemos que reafirmar que Dios nos ama, dándole algo al Señor. Por eso muchos dicen, si tú traes tu ofrenda, si tú traes eso, si tú traes tu casa, traes tu auto, porque Dios ama al dador alegre. Esa enseñanza del dador alegre, hermano, puede convertirse en un arma de doble filo. Porque el dador alegre es aquel que no se le exige, no se le obliga, es aquel que lo da de buena voluntad. Pero también viene de aparicia, viene de otra palabra que significa pasó, que significa, hermano, hacer una transacción. Hacer también significa exigir dinero de una persona. Harán avaricia, dice hermano, porque esta gente, tanto pueblo como pastores y líderes, hermano, dice que su deseo era, mucho pueblo, su deseo es que le vaya bien en esta tierra. Su deseo es levantarse a pedir. La gente no sabe que hay una diferencia entre pedir y exigir. Porque cuando vamos a los Salmos 78, dice que ellos exigieron comida a su gusto. Le exigían a Dios. Otra palabra que exigir significa que eran caprichosos. Si estaban bien, hermano, no buscaban a Dios. Y si estaban mal, también. Vivían exigiéndole a Dios que les diera con tal de que si tú me das yo voy. Y no voy porque no tengo. Al final actuaban de igual manera. Se encontraron con predicadores, mensajeros, hermanos que le dijeran, no, es que Dios ama al dador alegre, tú dale, porque para que te vaya bien. Por eso mucho pueblo de Dios está engañado, porque piensan que el evangelio es que nos vaya bien. Pero no sabían que Jesús, hermano, cuando vino, dijo, no améis al mundo, no amé las cosas materiales. Él también dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Les echó abajo, queridos hermanos, toda avaricia. Les echó abajo, hermano, de que nos vaya bien. ¿Saben por qué? Porque los habían engañado, porque Jesús había venido a traer espada. Él vino a traer espada, no vino a traer paz en el alma, no vino a traer bienestar para que el hombre se acomodara, sino que les vino a advertir que venía espada, que venían juicios. ¿Y ellos qué es lo que hacían? Pues se acomodaron. Dice en Mateo 10, versículo 34, dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, dice, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra, sino he venido para traer, dice, no he traído para traer paz, sino espada. Vino a traer espada. Otra vez dice, no he venido a traer la paz al mundo, no he venido a traer paz, sino guerra. No vine a traer la paz. La versión sencillo dice, ustedes, no crean ustedes que vine para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. Cuando Cristo vino, y cuando Cristo viene a nuestra vida, no nos trae paz, nos trae persecución, nos trae tribulación, nos trae, hermano, una vida de sometimiento. No nos trae paz. La paz es después que recibimos nosotros, después de haber recibido, hermano, después de haber pasado una situación. Negar a Cristo entonces es
hermano, buscar la satisfacción personal. Quiero que me vaya bien. Pero los estaban engañando. Usted busca profetas, pastores que les hablen, que les den una profecía, que les den una palabra de que todo va a estar bien, de que no te va a pasar nada, que estate tranquilo, que todas las cosas te van a salir bien. No, hermano. Dice que estos falsos profetas condenaban, dice, porque el deseo que me vaya bien, el deseo que me vaya bien porque Dios está conmigo, me va a salir de ese problema porque Dios está conmigo, pero en realidad eran tacaños. Espero en Dios que usted no sea una persona tacaña, que cuando Dios lo bendiga usted se amarra las manos y tampoco quiera darle nada a Dios. Hay cristianos que no diezman, son tacaños, pero quieren que Dios les vaya bien. Hay cristianos que no ofrendan, pero quieren que les vaya bien. Todo quieren para ellos menos para Dios. Y el cristiano, hermano, que no diezma, pues le está dejando sin comer a sus pastores. Les quita el pan de la comida. Por eso no es correcto que los pastores estén saliendo a trabajar. No es correcto, sino que hay un pueblo duro. Hay un pueblo, hermano, que no ha entendido, hermano, que la avaricia es volverse tacaños. Lo quiero para mí, todo lo que yo gano es para mí. ¿Usted cree que es justo, hermano, no pagarle el salario a alguien que trabaja? ¿Usted qué cree? Si a usted no le pagaran en su trabajo, le diría a su patrón: gracias, patrón, ¿verdad? Porque no me pagaste. Le daría las gracias y seguirías trabajando gratis, ¿verdad? Eso no sucede. Literalmente no sucede. Pues lo mismo, hay pastores que trabajan en lo espiritual, pastores que se esfuerzan trabajando en la obra, y la gente no quiere pagar el salario, no quiere pagar lo que es el alimento espiritual, no quiere pagar lo que es la intervención delante de nuestro Dios. Porque el que trabaja para el altar debe de vivir del altar. Por eso usted debe de diezmar, debe de ofrendar, porque la ofrenda es para las necesidades de la iglesia. Pero el diezmo, hermano, es para que el pastor se alimente, porque él no trabaja, él trabaja en las cosas de Dios, es un trabajo. Hay gente que piensa que el trabajo de un pastor es fácil. Es fácil, hermano, es agotador, es tremendo. Pero lo toman como que, hermano, como que eso fuera tan sencillo. Pero tanto pueblo como pastores están llenos de avaricia, porque solo buscan su bienestar. Cristo no vino a buscar el bienestar de las personas, vino a anunciar que venían juicios. Y dirán, hermano, que si no dan, verá, cuántos hemos visto que hay pastores, mujeres que se dicen pastoras, hermanos, dicen que si no diezmas no eres salvo, si no ofrendas no eres salvo, que si no le das a Dios no entrarás en el reino de los cielos. Eso se está escuchando. Por eso dice que negarán al Señor que los rescató. Esto aún negarán al Señor que los rescató, trayendo destrucción repentina. Mucho pueblo dice que va a seguir los avaricias, van a creer en este mensaje. Es una mentira que por no diezmar, por no ofrendar, la gente va a perder su salvación. No, la gente va a perder su salvación por volverse impía, por negar al Señor Jesucristo. Negarán que Él viene, negarán su resurrección, negarán su salvación, negarán la sangre de Cristo, negarán, queridos hermanos, al Espíritu Santo que los santifica, negarán el poder de la bendita palabra, negarán todo de Dios y confiarán en que Dios vino a traer paz, en que Dios vino a traer, que nuestro Señor Jesucristo vino a que el hombre le vaya bien. Están llenos de avaricia, que solamente buscan su propio bienestar y no saben que nuestro Señor Jesucristo pronto viene.
pronto está a la vuelta. No saben que hoy pueden morir. No saben que hoy Dios puede venir a pedirles cuentas. Hermano, la pregunta es, ¿estás preparado para irte con el Señor o te estás preparando para un juicio, para ser enjuiciado? La salvación no está condicionada con el dinero, con lo material, con lo terrenal, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, con la gracia salvadora. Esta palabra avaricia viene de otra palabra que se llama, de otra raíz que se llama filarguría. Y viene de una palabra, hermano, que significa, dice que en el sentido más amplio y profundo, en la vida del hombre, es que el hombre por naturaleza es avaricioso, siempre busca su conveniencia. Y sabe que a nosotros como pueblo de Dios nos conviene irnos con el Señor, nos conviene dejar este mundo. Pero dice que el hombre codicioso, a menudo es cruel. Es un hombre cruel. ¿Sabe usted que los religiosos, los fariseos que eran religiosos, les gustaba hablar del bienestar personal? Les gustaba hablar, hermano, porque eran tacaños, eran codiciosos, eran hombres que traicionaban sus convicciones de fe. No te engañes. Si tú abandonas el camino por un dinero, por un trabajo, dejas de servir a Dios, dejas de buscar a Dios, te estás engañando a ti mismo. Tú no te estás preparando para la venida de Cristo. Tú no te estás despojando de tu vida de Cristo. No puede atraerte el dinero, no. Por eso dice que los que son del mundo, los que niegan a Jesucristo, de eso hablan. Hablan del mundo, hablan de lo bien, hablan del dinero, hablan de la avaricia, hablan de un buen trabajo, hablan de alejarse, hablan de apartarse de Dios, hablan de tener compromisos cada día más con las personas, con el mundo, con el patrón, con la jefa, con el jefe. Que hablar de santidad, de hablar de obediencia. No se están preparando, queridos hermanos, para el arrebatamiento. Los creyentes religiosos, tacaños y codiciosos, que traicionan su fe como lo hizo Juan. A lo mejor hay que esperar a otro. El otro se llama Anticristo. El otro se llama Satanás. Todavía hay gente que todavía quiere reafirmación de su fe, porque no están seguros que este Cristo, este Dios, ¿cómo es posible que este Dios venga a traer juicio a la tierra? ¿Cómo que es posible que este Dios amoroso, este Dios todo misericordia, todo fiel, venga a traer juicio a la tierra? Sí, porque la paciencia de nuestro Señor se acabó. Porque la gente solamente busca lo material, su bienestar personal, pero no lo buscaron a Él. No se limpiaron para Él, no se consagraron para Él. Por eso en Lucas 16, versículo 17 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban, se reían. Jesús les hablaba de que no podían servir. Ellos decían que sí, que se puede servir al mundo y se puede servir a Cristo. Entonces vosotros, los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que Dios tiene por sublime delante de Dios es abominable. Oh, dice, son ustedes mismos que se justifican delante de los hombres. Hablan bien, pero Dios conoce sus corazones, dice, y sus corazones, dice, ustedes son ávaros. Ellos negaban la existencia de Él. Negaban la existencia del Señor Jesucristo por su avaricia, por su bienestar personal. Por eso se me ha clavado mucho en la cabeza esta palabra de: tú necesitas a Cristo. Tú no necesitas dinero, tú necesitas a Cristo. Tú no necesitas una sanidad, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas apartarte del pecado, pero necesitas a Cristo para que eso suceda.
Tú no necesitas que a ti te vaya bien. Tú necesitas que Cristo esté en tu vida. Porque estos hablaban en la iglesia, hablaban en su vida de que les iba a ir bien. De que iba a ir bien. Y la gente dice, es que la escritura dice en Malaquías que solo los únicos que le van bien son a la gente impía. A la gente impía. A los malos. Los malos dicen, no vendrá un infortunio. No me va a pasar nada. A mí me va a ir bien. A mí me va a ir bien. Dice, ellos dijeron el día, dice, en Malaquías habla del día de Dios. Dice, vuestras palabras, dice en Malaquías 3, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dice, Jehová, y dijiste, ¿en qué hemos hablado en contra de ti? Habéis además de ser, dice, por demás es servir a Jehová, que aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en su presencia, la presencia de Jehová vuestro Dios. Decimos ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que también tentaron a Dios y escaparon. Y sentóse los que temían a Jehová, vieron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mira lo que dice. Y ellos dijeron, así piensa una persona que no espera su venida, que dice, ustedes hablaron mal en contra mía. Y ellos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo fue que hablamos en contra? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Yo no le voy a servir. Yo no me voy a comprometer, porque ya tengo compromiso con mi jefa, ya tengo compromiso con mi jefe, ya tengo compromiso en el trabajo, ya tengo compromisos con todos. Primero mi trabajo, primero mi dinero. Oh, bendito Dios. Me va bien por ahorita. Por ahorita. ¿Qué aprovecha que guardemos tu ley y andemos afligidos en tu presencia? ¿Qué aprovecha que nosotros andemos arrepentidos, que andemos afligidos? Oh, vamos a disfrutar la vida como aquel hombre que dijo, alma mía, muchos bienes tienes. Gózate, regocija, disfruta la vida, mira lo que te ofrece la vida. Y Jesús, cuando se le presentó a ese hombre, a ese rico, que lo vio tan feliz con la vida que llevaba, se le presentó para llevárselo. Se lo presentó para que ese día recibiera juicio. Imagínate que llega Jesús a tu vida hoy y estás disfrutando de un gozo. ¿Cómo te va? Te preguntara, me voy yendo bien. Deshazte de eso, porque eso te va a matar. No seas avaricioso. No seas codicioso. Que voy a pensar esto, voy a engrandecer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Sabes qué? No te traigo paz, te traigo juicio. Ese mismo día murió. No le llevaron paz, le llevaron juicio, porque él no estaba preparándose para recibirlo. Él vino a esta tierra y la gente no se preparó para recibirlo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y cuando venga, hermano, en el arrebatamiento, entonces sucederá. Dice que esto es el día grande y temible, el día de Jehová, dice Malaquías. Entonces vendrá con juicio. Entonces vendrá con juicio. Según de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento de los que sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas a los malos hombres engañadores le irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque entonces quiere decir que hermano, al que le va a ir mal, en este tiempo, y cada vez le va a ir peor, son aquellos que insisten que no hay necesidad de limpiarse, que no hay necesidad de consagrarse. Son aquellos profetas que dicen, son aquellos mensajeros que dicen, no nos va a venir ningún mal, nos va a venir bien, vamos a prosperar, nos va a venir bien. Pero Pablo dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo va a padecer persecución. Todo el que piensa que le va a ir bien, viene persecución. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste, no dudes que Jesús no vino a traer paz, vino a traer persecución. Que Jesús no vino para hacerte que te vaya bien, pero tampoco para que te vaya mal, sino para entender que era tiempo. Por eso también dice Judas 1:14, en estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Y para hacer juicio contra todos aquellos que hablen, que dice, de las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él, y de aquellos, dice, que dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Aquellos que dicen, me va bien, no tengo necesidad de servir a Dios, no tengo necesidad de andar en su palabra, de obedecer su palabra, no tengo necesidad de arrepentirme, Dios está conmigo. Estaban hablando mal, dice que eran palabras violentas. Todo aquel que no habla de consagración es violento. Todo aquel que no hable del arrepentimiento es violento. Todo aquel que no hable de servir a Dios es violento. Por eso hay gente que piensa, pastores que piensan que ser violento es de un carácter. No fuerte, no, hermano. Usted puede hablar muy despacito, muy bonito, pero si no habla de arrepentimiento, sabiendo que el tiempo se acabó, sabiendo de los juicios de Dios, es violento. Le dicen a la gente, no es tiempo de arrepentirse, no es tiempo, queridos hermanos, de ser obediente, no es tiempo de servirle al Señor. Lo que Dios quiere es que te vaya bien, lo que Dios quiere es que prosperes, lo que Dios quiere es que tengas mejoras en tu vida. Lo que Dios quiere, que Dios ama al dador alegre. Denle a Dios, porque de eso depende tu salvación. Pero también hay quienes se volvieron avariciosos, codos, tacaños, de tal manera que, hermano, que no le daban ni a sus pastores, bendecían a sus pastores con su diezmo, con las ofrendas, con ayuda. Entonces quiere decir que todos los que andan en esa condición son avariciosos. Los que andan en esa condición viendo por su vida propia, hermanos, sin diezmar, sin ofrendar, hermanos, si son codos, no lo hacen, hermano. Todos aquellos que dice que exigen dinero, pastores que exigen dinero, pastores que se aprovechan de la gente siendo dadores, pensando de que Dios no los ama. Hermano, ¿cómo vas a condicionar tu fe por algo diciendo yo le doy a Dios para ver si me ama? No. Todavía hay gente que quiere, hermano, duda, porque este Jesús que vino, no vino a traer paz, vino a traer espada, vino a traer guerra.
Todavía dudan de ese Jesús que vino a decir que padecerán persecución. Todavía dudan de este Jesús que dijo que viene a hacer juicio a esta tierra, a toda la gente impía, aquellos que ocultan la verdad. Eso lo dicen en Romanos 1, lo dice claramente, queridos hermanos, que dice el Señor que su enojo viene contra aquellos que impiden, aquellos que no se prepararon, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que detienen diciendo prepárate, prepara tu vida, porque vienen juicios. Para no pasar juicios, para no pasar juicios es mejor pasar persecución. No esperes que te vaya bien en este tiempo. Si tú eres un verdadero cristiano de Dios, no esperes que te vaya bien. No pienses que el mundo te dé lo mejor y pensar que eso no. Lo mejor es estar en Cristo. Lo mejor es padecer por Cristo. Lo mejor es padecer las mismas aflicciones que Cristo. Porque nuestro deseo es estar con Él. El pueblo de Dios fue advertido de que venían juicios, como pasó en los días de Noé, como pasó en los días de Sodoma y Gomorra, y estaban comiendo y bebiendo, solo se preocupaban por su bienestar. Ya habían tirado la palabra, habían tirado su servicio, ni tan siquiera ya se arrepentían. Hasta que el juicio les llegó sin advertencia. ¿Estás preparando tu vida o estás engañado en la avaricia? El pueblo de Dios tiene que ser advertido de la avaricia, porque si no vendrán juicios. Los avariciosos se volvieron impíos, iban engañando y siendo engañados. Por eso, hermano, ¿en dónde tienes puesto tu corazón? Jesús vino a hablar de persecución. Jesús vino a hablar de tribulación. Jesús vino a hablar no de un bienestar, porque en ese bienestar ellos no conocieron a Jesús. O sea, no es que no lo hayan conocido por vista, sino que lo desconocieron por la forma de hablar. ¿Cómo es posible que un Dios amoroso, de paz, de bondad, de misericordia, hable de juicios, hable de persecución? No te confundas. Por eso es importante entender que prepares tu vida, hermano, que entregues tu vida y la entregas a una persecución, la entregas a una tribulación, la entregas a la angustia, la entregas, hermanos, a pasar. No pienses en tu vida, porque si piensas en tu vida que todo lo que Dios quiere si es bienestar para tu vida, sí, es secundario. Y eso es el engaño del mundo. Que todo hablan de que te va a ir bien. No te preocupes, Dios está contigo. No te preocupes, oh hermano. Y que Dios va a pelear tus batallas, y que Dios eso, y que Dios lo único que quiere, si te quieren quitar algo, no te lo van a quitar, porque tú ponte a orar y Dios no te va a... No, hermano, si al que te robe dice, dale lo que tengas. Y si te dan una cachetada, Dios se va a vengar. Dios es vengativo de aquellos que te dan una cachetada. No, dice, pon la otra. Es que tenemos muchos enemigos. No es cierto. La obra tiene enemigos, pero como nosotros somos portadores, hacedores de esa obra también, pues se parece que es contra nosotros. El Señor se lo dijo a Moisés, no es contra ti, Moisés, es contra mí. Es contra mí. Todo lo que nos hagan a nosotros no es contra nosotros, es contra Él. Por eso los enemigos de Dios son los enemigos de la obra, pero los enemigos tuyos eres tú mismo. Son nuestras propias obras, nuestros propios pensamientos, nuestras propias acciones. De quien tienes de cuidarte es de ti mismo, no de las personas.
Las personas cuando se levantan contra la obra, no contra ti. Parece contra ti, pero no es contra ti, es contra la obra. Por lo tanto, Dios va a intervenir. Por eso, queridos hermanos, prepara tu vida, porque vienen tiempos difíciles, y no te agarran desprevenido, porque todas las cosas que padeceremos será por vivir piadosamente en Cristo Jesús. En Cristo, no vivir en prosperidad, vivir bien. Vienen tiempos donde no serán de paz, serán de guerra, serán de luchas, serán de aflicciones. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, porque nuestro Dios estará con nosotros y nosotros estamos con Él. Mantente firme, un pueblo advertido de los juicios, para que seas salvo. Dios te bendiga, Dios te guarde, muchas gracias por su tiempo. Hermano, que esta mañana el Señor te dé la sabiduría, el entendimiento. Cuida de no caerte en el engaño y en la avaricia, porque hay pueblo, queridos hermanos y pastores, que les gusta la avaricia, que les gusta de hablar de que todo está bien, de que nada nos falta, que vamos a gozar. Tengan cuidado, porque sea quien sea, aún genuinos, pudieran caer en el engaño. No advierten de que vienen cosas fuertes, y ni tampoco le dicen a la gente que es necesario que pasen por muchas tribulaciones para que entren en el reino de los cielos. Mañana, si nos da la voluntad de Dios, en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para tu vida. Donde quiera que estés, ayúdenos a compartir, dale like a la página, arrepiéntete. Es importante el arrepentimiento, es importante la obediencia, es importante servir a Dios, sí, porque quienes hacen eso, ahora el Señor es violento, no nosotros, Él es el violento. Hay que arrepentirnos de esa actitud. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.